Después de varias horas en Red Dead Redemption 2, en los que debería haber avanzado mucho en la trama, no tenía ni la mitad de la historia completa. Porque algo que me gustaba hacer era, ¿ves ese camino? Seguilo. Fíjate hasta dónde te lleva. Muchas veces lo hacía inconscientemente, pero la mayoría era con el objetivo de sorprenderme. De que el mundo me sorprenda. No hay ningún otro juego para mí en el que andar a caballo por la noche se sienta igual. Y aquella noche fue diferente. Porque fue la primera vez que decidí desactivar la brújula, dejar de abrir el mapa y dedicarme única y exclusivamente a galopar. Así que ahí fui. Galopé a una buena velocidad, dejando que el frío me golpeara, mientras la luna se preguntaba a dónde estaba yendo. Pasaron varias cosas. Saqué unas fotos, luché contra un oso, ayudé a una mujer que había sido secuestrada y saqué a un tipo de una trampa para osos. Hay otra cosa que hice, además, después de todo eso. Cabalgué al lado del tren, intentando igualar su velocidad, y salté. El juego no paraba de darme opciones para iniciar un asalto o para secuestrar el vehículo. Yo sabía que esto se podía hacer. La primera vez que intervine en un tren fue en la misión ¿Quién es Leviticus Cornwall? Necesitábamos dinero y habíamos robado los planos y los explosivos del campamento de los O'Driscoll. Varias personas murieron aquel día y creo que no dejamos ni un objeto valioso suelto. Robar un tren es divertido en Red Dead Redemption 2. Pero aquella vez que salté al tren desde el caballo, al entrar al primer vagón, solo decidí sentarme. Había 5 personas, 6 conmigo. Y esperé. Dejé el mando sobre el escritorio. Mi personaje no necesitaba de mí. El juego no necesitaba de mí. Después de unos minutos, me levanté y recorrí unos vagones más. Y cuando había empezado a aburrirme, la luz comenzó a disminuir hasta que el vagón quedó completamente oscuro. El vagón no, todo el tren quedó en plena oscuridad. Por un momento pensé que había entrado a una zona donde empezaba una misión secundaria y ahora venía una cinemática, pero lo que estaba pasando, simple y llanamente, era que habíamos entrado a un túnel. Tanteé un asiento y me senté como pude. Solo veía al fondo la cabina, iluminada a la luz de un farol donde estaba el guardia. Esto va a sonar estúpido, pero cuando era más chico y veía la ruta desde el asiento de atrás del auto, me llamaba la atención el hecho de entrar a un túnel en plena luz del día. Está bien, dejo que te rías, no pasa nada. Era un pequeño momento, unos segundos de todo el viaje donde te aislás completamente del exterior. No hay luz solar, no hay cielo, no hay gente. ¿Cuántas veces viajaste abajo de un techo y entre dos paredes? Tal vez era la poca frecuencia de visitar esas arquitecturas la que hacía que me resultara algo llamativo, y por supuesto la inocencia de la edad. Era una construcción que no frecuentaba más de 2 veces en un año, pero pestañeé y volví al tren. La luz había regresado. Por un momento, este episodio me llevó a aquella parte de la infancia. Fue por unos segundos, pero a medida que la oscuridad aumentaba, con ese viaje en tren, yo viajé por un instante al pasado. Mirá esta foto por un momento. De verdad, tómate un tiempo para mirarla. Esto es Kowloon, una ciudad de Hong Kong. Es la ciudad más densa del mundo. Bueno, era. Fue demolida en 1993 y para ese momento tenía una densidad de población de 1.923.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Para hacerlo más visual, la ciudad entera tenía aproximadamente 25.000 metros cuadrados. Algo así como un poco más que un estadio de fútbol. Llegaron a vivir ahí 50.000 personas. Pero no es tan choqueante el dato como ver las fotos. 300 rascacielos interconectados, todos creados por un solo arquitecto. Edificios de 14 plantas, apilados unos sobre otros como un mismo ser orgánico. Salones de opio, prostíbulos y garitos de juego. La gente lo llamaba pedazo de terreno en una zona sin ley, porque la ciudad se regía bajo sus propias reglas. Reglas que ni siquiera estaban escritas. La policía, los inspectores de sanidad y los recaudadores de impuestos no entraban a ese lugar. Nadie quería entrar ahí. Kowloon parece un espacio distópico, pero fue real. La ciudad empezó siendo un fuerte que mantuvo su diseño. Una pendiente de 210 metros por 120,
rodeada por un muro de piedra de 4 metros de altura. El terreno estaba marcado por la muralla original y, atentos a esto, como no podía crecer a lo ancho, creció hacia arriba, con bloques de hasta 14 pisos, que era el máximo permitido para no obstaculizar el tráfico aéreo. Suena irónico, pero las marañas de cables y tuberías que cruzaban todas las calles no les dejaban ver el cielo a los habitantes. Las calles más grandes apenas tenían 1 metro de ancho y todos los bloques de edificios estaban unos sobre otros, construidos los nuevos sobre los viejos, como si fueran una plancha de acero comprimida en las 4 direcciones. Debido a esto, al lugar casi no llegaba la luz del sol, sino que predominaba la de tubos fluorescentes. Solo los mejores pilotos podían volar a Hong Kong porque cuando comenzaba el aterrizaje pensabas que si pudieras abrir la ventanilla del avión podrías tocar el tendedero de una terraza, dijo uno de los habitantes. La cuestión es, adentro del perímetro no había normas de construcción. Kowloon creció hasta llenar todo el espacio posible, de manera que todos los edificios quedaron apiñados unos con otros. Déjenme hacer esta pregunta. ¿Cómo era vivir en Kowloon? No lo pasábamos mal, de verdad, dijo Albert, uno de los ex habitantes. En la azotea saltábamos de un edificio a otro, edificios que estaban separados por medio metro. Este infograma muestra una aproximación de la escala. Esto no es un simple edificio residencial, es un conjunto de edificios. Los espacios habitables eran diminutos. A menudo una sola habitación servía como hogar para familias enteras. Había escuelas, jardines de infante, locales pequeños de fabricación de metal, cafés, carnicerías, verdulerías y dentistas y médicos sin licencia. Vivir en Kowloon era enfrentarse a un ambiente insalubre y peligroso. No había servicios municipales y por lo tanto no había recolección de basura. Los televisores antiguos, los colchones desgarrados, los muebles rotos y todos los residuos que te puedas imaginar se acumulaban en las terrazas y se dejaban ahí, a la espera de que se desintegraran. Los residentes llevaban paraguas cuando se movían entre callejones para evitar mojarse con las cañerías que perdían. Los pisos inferiores casi no recibían la luz del sol y los habitantes de los pisos superiores barrían hacia abajo, por lo que se fomentaba más esa brecha social. La seguridad era otro problema. La ausencia de la policía convirtió a Kowloon en un refugio para las tríadas, las mafias chinas y el tráfico de drogas. Los burdeles y los salones de opio eran comunes, y las calles estaban llenas de bares y locales de apuestas ilegales. Vivir en Kowloon era difícil e incómodo. Sin embargo, los residentes ejecutaron algunas ideas. Los cables eléctricos se instalaron afuera para prevenir incendios. Se construyeron escaleras gigantes que permitían ir de un punto a otro, recorriendo toda la ciudad sin tocar el suelo. En algunos casos se construyeron pasarelas y puentes entre edificios para conectar distintas áreas, evitando la necesidad de bajar para moverse de un lugar a otro. El dato curioso es, la gente no decía que vivir ahí era una pesadilla. Por la cercanía entre una casa y la otra, había un vínculo muy fuerte entre los vecinos, algo así como un sentimiento de unión, la sensación de que todos pertenecían al mismo hogar. Había una señora de Shanghái que vivía justo enfrente de nosotros, dijo uno de los habitantes, y que cada vez que hacía dumplings los metía como podía en una bolsa de plástico, los ataba a un palo y nos lo pasaba. Y lo mismo al revés, cuando hacíamos algo se lo pasábamos a ella. Con todas las dificultades que vivir en este sitio suponía, las personas siempre tendían a simplificar las cosas cuanto más podían. Es algo lógico, ¿no? La zona es ahora un parque público. Kowloon ya no existe. Siento que nuestra vida volvió a empezar y que todo irá bien a partir de ese momento, dijo un habitante, y concluyó lo siguiente. Para mi sorpresa, sigo soñando con volver a la ciudad de Kowloon. Es una parte preciosa de nuestra historia. Me guste o no, fue mi hogar. Journey empieza con un viaje en un desierto. El protagonista no es humano, es un viajero vestido con una especie de capa que puede volar con una condición. Su bufanda necesita de la energía de otros fragmentos de tela que se encuentran por el camino. Estas cosas se pegan y el protagonista puede volar por un periodo de tiempo breve. El viajero avanza lento, caminando entre medio de una arquitectura arcaica.
restos de una civilización de la cual no hay otra información más que sus últimos sedimentos hundidos en la arena. Pero lo que sí es seguro es que esta bufanda y el tiempo en el aire están vinculados. Cuanto más larga sea, más tiempo vas a durar antes de acabar en el suelo, el tiempo en el aire, digo. El punto es, Journey es un viaje en solitario al principio. El protagonista avanza por una serie de entornos en ruinas, casi en completa soledad, y digo casi porque la única presencia viva, entre comillas, es la de estas telas flotantes. No hay otros personajes con rasgos parecidos a los míos. No hay gente dando vueltas por ahí. Solo una capa de arena que parece infinita y sobre la que decidí continuar el viaje. Así que me dediqué a seguir, a avanzar entre los restos de civilización esparcidos por el suelo. Sin embargo, a la media hora, tras entrar a un sitio mucho más oscuro que los anteriores, apareció un nuevo personaje. Vestía de la misma forma y sus movimientos se basaban en las mismas mecánicas: caminar y volar a partir de una bufanda mágica. Al principio no entendía si debía seguirlo o si este personaje me seguía a mí, pero la cosa es, fue la primera vez, además, que apareció una amenaza. Una entidad mecánica que volaba por los aires, que detectaba a sus presas con un spot de luz circular. A partir de ese momento, empecé a complotarme con mi acompañante. Le di energía y él me la daba. Volaba y él volaba. Cada tanto se iba, no sé a dónde, pero otras veces volvía y así sucesivamente. No sé en qué momento fue, pero de un minuto a otro, nunca más volvió. De nuevo, estaba viajando solo. Otra vez, la soledad y un mundo vacío. Seguí el viaje. Vi arquitecturas enormes e imponentes, iluminadas en una serie de puntos que formaban algo así como jeroglíficos indescifrables para mí. Atravesé paisajes nevados con vientos que me arrastraban hacia atrás, impidiéndome progresar, y otras criaturas que parecían hacer todo lo posible para no dejarme seguir, pero a la hora y media ya había llegado al destino. Había llegado a aquella hendidura iluminada que vi al principio y que parecía inalcanzable. Este era el final. Unos minutos después busqué algunas reseñas y opiniones de los usuarios y fue entonces cuando me llevé la sorpresa. No era algo que me esperaba porque no aparentaba ser esa clase de juegos y porque no tuve muchos indicios de que algo así iba a pasar. Pero fue algo muy simple. El personaje que me había acompañado era otro jugador en línea. Más choqueante todavía, el juego me había mostrado, después de los créditos, una lista con los nombres de Steam de los jugadores con los que me había cruzado en el camino. Claro, no siempre era el mismo. Entré al perfil de uno de ellos y vi que, efectivamente, su última sesión había sido Journey. Me quedé pensando, ¿había jugado con otras personas alrededor del mundo y no me había dado cuenta? Enseguida entendí por qué aquel personaje se comportaba tan raro, como si sus animaciones no hubiesen sido programadas de forma convencional. Pero yo estaba tan concentrado en el viaje y tan absorbido por la atmósfera, donde ni siquiera había una interfaz que me diera una pista de algo, que no sospeché que alguien más iba a acompañarme. No hubo comunicación verbal, no hubo chat ni voz por micrófono, no hubo instrucciones. Éramos dos viajeros que, sin saber por qué, se habían empezado a entender. Habían empezado a coordinarse a la pálida luz que llegaba dentro de una estructura fría y cruel, con amenazas flotando por los aires. Dos personas que decidieron avanzar y cooperar, cada una desde su computadora, sin siquiera conocerse. Internet tiene muchas desventajas, pero ¿y si alguien conoce a otro usuario en línea de esta manera? ¿Y si de un año a otro comparten un café en un bar? Journey me sumergió en esos pensamientos. Me causó gracia pensar en dos personas que de un día para el otro pueden decir que se conocieron en el comienzo de un viaje virtual y que ese viaje sigue vigente, que en la desconexión siga habiendo conexión. Se me acaba de caer el wifi. Una de las historias más crudas que recuerdo haber leído alguna vez fue la de Un mundo feliz, de Aldous Huxley. La novela describe un mundo futurista y utópico, muy alejado al que conocemos hoy. Empieza con la visita de un grupo de estudiantes a un lugar llamado Centro de Incubación y Condicionamiento de Londres. En ese lugar, el director de la fábrica explica a los jóvenes cómo se divide a la población. Desde la incubación, los embriones se modifican genéticamente y crecen con distinta capacidad cerebral, algo que también se determina en los tubos de ensayo. Esto es, desde los alfa, los de mayor inteligencia, hasta los épsilon, de menor,
Todos están condicionados para sus trabajos a futuro. No nacen, se crean. El director les explica a los alumnos el método Volkanovski. Un óvulo, un embrión, un adulto. Eso es la normalidad, dice la narración. Pero un óvulo volkanovskificado prolifera, se subdivide, de 8 a 96 brotes. Y cada brote llegará a formar un embrión perfectamente constituido. Y cada embrión se va a convertir en un adulto normal. Una producción de 96 seres humanos, donde antes solo se conseguía uno. Eso, para la sociedad como el plantea Huxley, no es otra cosa más que progreso. ¿Podrías imaginártelo? Mellizos idénticos, no en ridículas parejas, dice el autor. O de 3 en 3, como los viejos tiempos. Mellizos por decenas, por veintenas al mismo tiempo. Hombres y mujeres estandarizados, en grupos uniformes. ¿Qué más perfecto que eso? Todo el personal que trabaja en una misma fábrica podría ser el producto de un solo óvulo volkanovskificado. 96 mellizos en 96 máquinas idénticas. Otra de las salas es la de predestinación social, por ejemplo, donde los predestinadores deciden la función futura que cada embrión va a tener adentro de la sociedad, asignando a cada ser humano un trabajo a futuro. Nadie elige acá, todos se crean para cumplir una función preestablecida. Limitar la inteligencia de las personas para adaptarse a su futuro trabajo es una de las formas de ser felices. Con esto, ¿qué se lograría? Una sociedad más eficiente, claro. Sin embargo, aunque eficiente, ¿no te parece que este futuro es cruel? Te pongo un ejemplo más. Los niños pequeños son alentados a participar de juegos eróticos y sexuales. Y un niño que se niega a jugar de esta manera con una niña debe ir a un psicólogo. En este recorrido, además, los estudiantes también conocen cómo eran las cosas antes de este nuevo orden mundial, antes de la guerra y de la crisis, cuando los niños, en lugar de ser criados por el Estado, eran criados por unas personas llamadas padres. El hogar consistía en una madre, un padre e hijos. Todos los alumnos se quedaron boquiabiertos ante esto, incrédulos con lo que les estaban contando. ¿Madre, padre e hijos? ¿Qué clase de obscenidad era esa? Y que, además de anidar enfermedades y malos olores, tenían momentos íntimos y compartían emociones. La idea de esto es que la monogamia, el sexo y los lazos familiares crean la mayoría de las emociones humanas. Por lo tanto, la sociedad se basa en la promiscuidad y en las fábricas de bebés. La meta sería erradicar las emociones, reemplazándolas por el puro deseo sexual y nada más. Con todo esto, se conseguirá una sociedad estable. Leyendo Un Mundo Feliz, me sentí como pocas veces. Una mezcla de repulsión y tristeza. La búsqueda de la perfección y el confort se lleva al extremo en este mundo. A nadie le importa qué tan linda sea la experiencia humana como la conocemos hoy. ¿De qué mierda sirve eso si no logra una sociedad estable? El mundo que Huxley propone está lleno de comodidades y de placeres superficiales, y no tiene nada de las cosas simples que hoy crees que le dan sentido a nuestras vidas. Cualquier cosa que te imagines. Conectar con alguien, el crecimiento personal, experimentar y superar un sufrimiento, una visita a la casa de un familiar. ¿Para qué sirve? ¿Qué progreso se consigue con esas cosas? Un mundo feliz te hace viajar a un futuro donde tomás mayor conciencia de que las cosas simples tienen una profundidad que trasciende cualquier avance tecnológico o material. Por supuesto, no significa que no haya que progresar o conseguir cosas materiales. Lo que digo es, hay experiencias que parecen insignificantes por ser de todos los días, que tienen mucho poder para hacernos sentir bien. Y esto es algo de lo que me doy cuenta cuando solo le presto atención, porque estoy tan acostumbrado a algunas cosas cotidianas que siento que no tienen importancia. Fue raro volver a Colter, el pueblo minero donde empezó todo. Había cabalgado durante mucho tiempo y por muchos lugares diferentes hasta llegar a ese sitio. Ni siquiera me había puesto ropa abrigada, pero no importó. Aproveché además para apreciar el atardecer. Solo aprecien esto. Que Dios se apiade. Me bajé del caballo y entré a una de las cabañas abandonadas. Ventanas rotas, sillas congeladas y restos de latas de comida abiertas eran las únicas cosas que decoraban la arquitectura. La tormenta había hecho un desastre. Estuve un buen rato entrando a estas casas.
Hasta que, después de que cayó la noche, subí de nuevo a mi caballo y partí. Era probable que no fuera a volver nunca más. Pero mientras me estaba yendo, me sentí familiarizado con el recorrido. Aquella noche cabalgábamos con John y Javier en plena tormenta de nieve, a unos minutos de entrar en un tiroteo, donde la niebla no dejaba ver otra cosa más que un riesgo para nuestras vidas. Pero esa noche, el cielo estaba tan despejado que parecía otro lugar. Después de unos metros, frené sobre una montaña y vi el rancho Adler. En aquel momento, las cosas se veían diferentes. El dibujo en el mapa era una construcción cubierta de fuego, hecha con lápiz, porque sí, este lugar estuvo en llamas aquella noche antes del asalto al campamento de los O'Driscoll. En el mapa del juego, este sitio era el pasado, y yo volvía para confirmarlo. Hubo una historia que no va a volver a contarse. Hubo cosas que no van a repetirse. Las cosas simples no son realmente tan simples. Mirá esta fotografía. Es un teléfono. No más. Pero por dentro tiene cables, circuitos eléctricos, soldaduras, tornillos y tuercas, cables RJ11. No sé qué significan, pero cables RJ11. Eso es lo que lo hace teléfono. No se ve en la fotografía, pero lo sabes. Cuando encontramos belleza en algo simple, seguramente eso tiene un trasfondo. Algo que lo construye de esa manera, algo que le da sentido. No es una lata de cerveza, es compartirla con alguien o disfrutarla solo. No es un libro, es el momento en el que viajas a otro mundo. No es un simple lago, es fishing. Muchas veces encuentro la satisfacción en cosas complejas y materiales. Y por supuesto, no está mal, pero últimamente me estoy dando cuenta de que hay cosas muy sencillas que parecen ser las más difíciles de explicar, pero las más fáciles de apreciar. Ninguna sustancia fue consumida para la escritura de este guión. Dejen sus experiencias en los comentarios. Gracias y nos vemos la próxima.